El jeep rebotaba en los baches de tal manera que Román casi se mordió la lengua un par de veces. Y esto en un coche diseñado específicamente para todoterreno. Era cierto lo que dicen. Las carreteras las construyen los tontos. Cuanto más lejos se quedaba de la capital, más a menudo se oía una maliciosa voz de duda. Bueno, ¿por qué se fue a los bosques? ¿Decidió buscar una aventura? Una piedra afilada destrozaría el neumático y él se quedaría solo con la naturaleza hasta encontrar una grúa. Román se reprendió todo lo que pudo, descargando su frustración acumulada. De hecho, la decisión de comprar una casa en una aldea desconocida escondida en el bosque a las afueras del pueblo más lejano fue espontánea. Estaba harto de todo. No encontraba sitio para mí. Las paredes del espacioso piso le aplastaban. La gente que le rodeaba le enfurecía. Sabía que no podía escapar de los recuerdos, pero algo le hizo responder a un anuncio de una casa y un terreno, casi sin mirar. El precio le pareció ridículo y decidió que era una buena opción. Ir al pueblo, derribar una ruina, levantar una casa, montar una granja. Criar avestruces, por ejemplo. ¿Por qué no? Aunque solo sea para alejarse de todo, de miradas comprensivas, suspiros de pretensiones, en plan, aguanta, hermano, que no todos somos eternos. Y Vika no lo era todo. Solo tenía 26 años. Vivir y vivir. ¿Por qué ella? ¿Quién de ahí arriba dio la orden para su Vika? ¿O era una pena dejar a una chica tan buena en una tierra pecadora? Tú! ¡Háblame! Román golpeó el volante con toda su rabia. El sonido de la bocina ahogó la música que le cortaba los oídos. Últimamente le tenía miedo al silencio. En cuanto entró en el piso, encendió la televisión o la música, lo más alto que pudo. Pero ningún truco podía mitigar el dolor. Vika! ¡Vika! ¿Cómo puedo estar sin ti ahora? Dime, ¿cómo? El pueblo era bastante mísero, y apenas podía llamarse pueblo. Era solo una docena de pequeñas ruinas, viviendo sus días al borde del bosque. No había nadie cerca de las casas, solo la cortina de una ventana parpadeó y luego se cerró. Es como un tiempo pasado, sonrió Román. Esto, en efecto, era algo que solo había visto en películas sobre la antigüedad. Me pregunto si había luz, o si todavía quemaban la luz de una antorcha. Creo que hay cables, pero supongo que podemos olvidarnos de Internet. Aunque es lo mejor, no necesita a nadie, ni a él, ni al mundo. Así será. ¡Wow! ¿Es esta la casa? Un cartel con el número 10 se oxidaba en una casa destartalada, acribillada por el tiempo. Así es, ese es el borde. Solo está el bosque más allá. Así que aquí está su mansión, señor futuro granjero Román. ¿Por qué? Será un terrateniente aquí, un benefactor para los lugareños. Presentará sus propios productos en vacaciones. Sí, con huevos de avestruz. Y los aldeanos le harán una reverencia por la cintura y romperán sus sombreros. Tras apagar el motor, Román subió con cuidado los endebles escalones del porche y buscó la llave. Sí, no estaba cerrado. Empujó la puerta, que crujía patéticamente, y se agachó para evitar golpearse con la jamba superior. Era una casa pequeña, ni siquiera acogedora. En el pasillo olía a humedad y a trapos viejos. Román dio un respingo involuntario y parpadeó, adaptándose a la penumbra. Había cubos en el banco y algunos utensilios colgados de la pared. 3 escalones conducían hacia arriba. Parecía haber otra habitación. Por curiosidad, me asomé. Había una pequeña habitación con una cama y una ventana diminuta, y una escalera que conducía al desván. Bueno, lo dejaremos para más tarde. Otra puerta al patio, con una hilera de perchas. Pollos, ¿verdad? Román vio heno apilado arriba. Abrió la puerta y retrocedió ante ella. El hedor que le llegaba a la nariz era muy fuerte. No iba a entrar aquí, eso seguro.
La habitación, que estaba dividida en dos por una cuna, era espaciosa y estaba limpia. La cama y la gran cocina habían sido encaladas recientemente, y las alfombras estaban limpias. La cama, con su pila de cojines, parecía aún más bonita. También había un samovar hueco. Es cierto que Román no tenía ni idea de cómo tratar tales antigüedades. Tocó la cama de pasada y se sorprendió. Estaba caliente. ¡Qué maravillas! El vendedor había escrito que nadie había vivido en la casa desde que la propietaria, su abuela Agrafena, al parecer había fallecido. Al parecer, alguien visita la casa. Pero, ¿por qué sorprenderse si las puertas están abiertas de par en par? No importa. Derribará la choza, por supuesto. Lo siento, abuela Agrafena, no lo sientas. Como en respuesta a sus palabras, un rostro de mujer se asomó a él desde el retrato de la esquina, severo, de ojos grandes y ceño fruncido. Era una abuela guapa de joven, pero demasiado dura. «Bueno, ¿qué estás mirando?», preguntó Román al retrato. «¿No te gustó? Lo siento. Sucede que tu choza no sobrevivirá mucho tiempo a su dueña. Voy a construir una casa nueva aquí, una bonita. ¿Te gustaría? Y montaré una granja aquí. Habrá trabajo para todos los lugareños. Pagaré un buen dinero. Será bueno para todo el pueblo. Así que no te enfades, abuelita. No todo depende de nosotros, ya lo sabe». La joven Agrafena del retrato, por supuesto, permaneció en silencio, y Román se quitó las botas y se tumbó en la cama, que crujió bajo su peso. «Bueno, sigamos con nuestras vidas. Quizá podamos empezar de nuevo». El propio Romano se dio cuenta de cómo se quedó dormido, así, sin más, como si se hubiera desconectado. Nunca antes había soñado. Nunca. Aunque, tal vez, simplemente no lo recordaba. Dicen que es una propiedad de una psique sana. De todos modos, ahora era claramente consciente de que seguía tumbado en la cama, y de que una abuela con un pañuelo blanco le miraba con reproche, inclinada sobre la cama. Su cara parecía una manzana asada, pero sus ojos eran agudos y penetrantes. «¿Qué quieres, abuela?», pregunta Román. Ella niega con la cabeza, y él comprende que no aprueba que se siente en la cama con la ropa puesta. Por un momento se avergüenza, pero luego piensa, «Está soñando». Además, ahora era el amo de la cama y de la casa, y, sin embargo, no se sentía bien. «Lo siento, cansado del camino», dijo Román en tono conciliador. Le habían enseñado a respetar la vejez. Su abuela, aparentemente habiendo cambiado su ira por piedad, se retira, pero sigue mirando atentamente, como si quisiera decir algo. Luego suspira, le acaricia el pelo como un bebé y desaparece con los restos del sueño. «¿Qué sueño he tenido?». Román se sienta en el borde de la cama y niega con la cabeza. «¿Qué significa?». «Demasiado oxígeno». Mirando el retrato de su abuela, le dijo bromeando, «No juegues, no creo en fantasmas». En ese momento se dio cuenta de repente. Había descansado como si hubiera pasado una semana en un sanatorio. Su cuerpo estaba lleno de energía, su cabeza despejada e incluso su corazón parecía haber dejado de latir. Y el negro hastío desapareció. Milagros en efecto. «Gracias, abuela. ¡Me has curado!». Román parecía estar bromeando, pero el cambio era tan evidente que tomó la repentina decisión de pasar la noche en la casa, que él mismo había condenado a la demolición en un futuro próximo. No quería conducir por la carretera rota en dirección contraria. Le sacudiría el alma, y allí no le esperaba nadie. Mientras tanto, podría seguir inspeccionando la propiedad. El lugar parecía estar bastante descuidado. El heredero de las tierras de su abuela no parecía haberse preocupado de las tareas domésticas. Los manzanos, ciruelos, groselleros y grosellas estaban cubiertos de maleza. Los caminos que conducían a ellas habían sido trazados por los laboriosos vecinos que habían recogido sus cosechas.
Las rosas y los jazmines se marchitaron en el jardín delantero, y la valla se combó y amenazó con caerse. Román se sentó en un banco milagrosamente superviviente y miró a lo lejos, aspirando los aromas de plantas desconocidas para él, habitante de la ciudad. Pensando en ello, se quitó los zapatos y estiró los pies descalzos, sintiendo la suave y tierna hierba. Era precioso. Los vecinos seguían sin apresurarse a hacerle visitas de cortesía, así que su soledad no se vio perturbada. Román pensó en recorrer el pueblo en busca de leche fresca, pero luego cambió de opinión. ¿Dónde habría vacas o al menos cabras? No hay vida salvaje cerca, ni siquiera un perro ladrando. No importa. Criará estos mismos animales, contratará trabajadores y se irá a cultivar setas o a pescar. Pensar en el futuro le entristeció de repente. ¡Qué tontería! No tiene sentido, la verdad. Sí, y aburridísimo. Eso no es a lo que estás acostumbrado, querido Román Stanislavovich. Tras el ritmo frenético de un empresario de éxito, con todos sus minutos reservados, ¿convertirse en agricultor? ¿Crees en esa metamorfosis? No me importa, Román se contestó a sí mismo. Se levantó y se dirigió a su coche. Recordó que tenía una bolsa de hamburguesas para picar. Aquí, ahora vendría bien. Todos los que lo conocían se reían de su afición por la comida rápida barata, que consideraban una manía. Pero no le importaba. No podía explicar a todo el mundo que Román Cashin no siempre ganaba millones. En su vida había pasado de todo. Había pasado hambre en sus años de infancia, e incluso había robado dinero. Una hamburguesa le parecía entonces increíblemente sabrosa. Desde entonces, a veces se permitía esas debilidades. ¿Y tú qué opinas? He perdido la costumbre de guardar la comida. No hace falta irse a la cama con la barriga hambrienta. La malsana comida extranjera, sacada del papel aceitado, olía embriagadoramente. De repente, Román se dio cuenta de que deseaba desesperadamente un pepinillo. Entonces, la cena sería real. Me pregunto si habrá algo en el sótano, pensó en voz alta. Se preguntó si los aldeanos no lo habrían entendido todo. La entrada al sótano estaba en la cocina. Abriendo las tablas del suelo, Román, iluminándose con su teléfono móvil, subió las desvencijadas escaleras hacia el oscuro inframundo. Sus esperanzas se hicieron realidad. Un delgado haz proyectaba hileras de latas, aunque demasiado delgadas por las manos ladronas de alguien. Entonces, alguien chilló y se abalanzó sobre él, arañándole y mordiéndole. El teléfono se le cayó de las manos, pero Román consiguió agarrar por el pescuezo algo pequeño, crispado, que arañaba y gritaba con una voz que no era la suya. Al principio llegué a pensar, ya está, hemos llegado, la fuerza del diablo. Pero fue más sencillo que eso, y en un par de minutos, sujetando al niño con una mano y buscando su teléfono móvil con la otra, estaba mirando atentamente el rostro surcado del huésped no invitado. «Bueno, ¿quién eres?», preguntó Román con severidad, sacudiendo al chico. «¿Y tú quién eres?», en tono con él, dijo el ladrón, sin dejar de romper, aunque estaba claro cómo las fuerzas desiguales. «Esta no es tu casa, es la de la abuela de Agrafena. ¿Quién te ha llamado, ¿Por qué has venido a robar? Ahora gritaré y todo el mundo vendrá corriendo. La casa, por ejemplo, es mía. Lo compré». Asombrado por la insolencia del ladrón de la abuela, Román dijo, «Así que ahora yo soy el jefe aquí. Pero tú, resulta que eres un ladrón. Puedo llamar a la policía. Tengo todo el derecho». Si quería asustar al intruso de pelo espinoso, fracasó. El chico no se asustó, no gimoteó ni se disculpó. Al contrario, triplicó sus esfuerzos por zafarse de sus brazos, retorciéndose como una serpiente. También se pateó a sí mismo. ¡Cuidado!, Román gritó involuntariamente, haciendo una mueca de dolor.
De un taconazo, el mocoso se golpeó la rodilla, una vez lesionada en un entrenamiento. No es que doliera, pero era desagradable. Furioso, Román subió las escaleras agarrando bajo el brazo al diablillo que pataleaba. Una vez en la cocina, el ladrón se precipitó hacia la salida, pero no sirvió de nada. Román estaba de espaldas a la puerta, bloqueándole la salida. Por fin podía ver bien a su presa. El chico resultó ser pelirrojo, desgreñado, delgado y con unos ojos verdes maliciosamente brillantes. ¡Un gatito callejero! De repente, Román se echó a reír. Su vida en el campo empezó de una forma curiosa. Ya conocía a sus vecinos. ¿Por qué te ríes como un caballo? Inmediatamente contestó el chico. ¿Vas a pegarme? Vamos, estamos acostumbrados. No te voy a pegar. Le quitó de encima a Román y le preguntó en su tono más pacífico. ¿Sabes algo de pepinos? ¿Qué pepinos hay en la bodega para que no te envenenes? De cualquier tipo. El chico, algo confuso, miró con desconfianza. Todo el mundo sabe que la abuela Grafena tiene los pepinos más sabrosos del pueblo. Entonces, hazme el favor de traer una jarra, pidió Román observando cómo la expresión de desconfianza en el rostro del chico cambiaba a una de aturdimiento. Tengo hamburguesas para cenar. ¿Quieres una? El chico miró las hamburguesas de la mesa, olfateó, se relamió. Miró a Román una vez más, diciendo algo por sí mismo. Luego desapareció en el agujero, como si hubiera caído bajo las tablas. Bueno, ya está. El chico va a gotear. ¿Cómo entro? Así que no hay una salida, dijo Román. Bueno, ya está. El chico va a gatear. ¿Cómo entro? Así que hay una salida, dijo Román, riéndose para sus adentros. ¿Qué cazador de ladrones de la propiedad privada era? Sin embargo, al cabo de un minuto apareció un tarro de pepinos, cubierto de polvo y telarañas, seguido de una ondulada cabeza roja. El chico dejó su botín en el suelo y miró con recelo a Román, dispuesto a huir en cualquier momento. Entornó los ojos hacia la mesa de hamburguesas mientras lo hacía. ¡Sal! ¡Vamos! ¡Ahora vamos a comer! Román cogió la lata y retrocedió un paso, dando al intruso la posibilidad de elegir. Ahora, me pregunto qué va a hacer. El hambre venció. El chico salió de debajo del suelo con la mirada más independiente y miró expectante a Román. ¿Dónde puedo lavarme las manos?, preguntó Román como si no se hubiera dado cuenta de que el desconocido estaba dispuesto a escapar, aunque fuera de un momento a otro. Hay un lavabo detrás de la cocina, dijo el chico. Solo tienes que llenarlo de agua. Bueno, ayuda, sugirió Román mientras procedía a destapar el tarro. La tapa salió volando y el tarro olía tan bien que casi gimió. Mi abuela era una experta en pepinillos. La puerta se cerró de golpe y se oyó un ruido metálico en el pasillo. El chico volvió con un cubo de agua, de lo que Román dedujo que visitaba a menudo la casa de su abuela, y sabía exactamente cómo estaba organizada. Después de sacudir el lavabo, el niño se sentó a la mesa sin preguntar. Román también pasó por detrás de la cocina y miró con interés cómo estaba todo dispuesto. Se lavó las manos con una toallita que encontró allí y se secó con una toalla. Podría decirse que la vida cotidiana está arreglada. Al volver a la mesa, se sorprendió al ver que su invitado, evidentemente hambriento, ni siquiera había probado bocado. Miraba los panecillos, salivando, pero sin tocarlos. «Mira qué formales somos». Román le entregó un par de hamburguesas a la vez y preguntó, «¿Cómo te llamas?». El chico apretó los dientes ante la comida extraña y murmuró con la boca llena, «Gregory». «¿Gregory?», aclara Román. «Gregory, entonces. Un buen nombre. Bueno, Gregory, vamos a conocernos. Me llamo Román». «No está mal», admitió Gregory con indulgencia. Masticó una hamburguesa y dio un gran mordisco a un pepino. Estaba tan delicioso que Román siguió inmediatamente su ejemplo. Los pepinillos superaron sus expectativas. ¡Increíble! ¡Vamos, esos avestruces!
Debemos restablecer urgentemente la receta y poner en marcha la producción. Ese seré yo, Román Cashin, el rey del pepino. Román se divirtió calculando automáticamente los costes y los posibles beneficios, y eso podría salir bastante bien. Grigori se tragó al instante un par de hamburguesas, sació su hipo y ahora consideraba dudosamente la tercera. Finalmente, tras decidirse por algo, con mirada independiente se lo metió en el bolsillo y se levantó de la mesa. «Gracias, señor. Debo irme. Tengo leña que cortar y trabajo que hacer en casa». «¿Puedes arreglártela solo?» Román se sorprendió, mirando la enclenque figura. «¿No hay un hombre maduro en la casa?», dijo e inmediatamente se mordió la lengua, pensando, probablemente el chico crecía sin padre, y dio en el clavo con su discreto lenguaje. El niño no se mete en los sótanos por la buena vida. «Nada, me las arreglo». Grigori eludió una respuesta. Luego, mirando a Román, añadió, «No tomé la hamburguesa por codicia, no lo creo. Gracias por la comida, pero no necesitamos nada extra. Es un regalo. ¿No te importa?» «No, toma lo que quieras». Román estaba un poco sorprendido con tales ceremonias. Parece un ladrón ordinario. ¿Pero qué ceremonias? Desde el umbral, el chico, como si recordara algo, se dio la vuelta y preguntó, «¿Así que compraste la casa de la abuela? ¿Vas a vivir aquí?» «Ya veremos», dijo Román de forma neutral. De algún modo, le avergonzaba admitir que había condenado la casa a una muerte prematura. «Me quedaré esta noche seguro». «Entonces, ¿por qué no encendiste la estufa?», se preguntó Grigori. «Bueno, está caliente». Román no entendía. El chico silbó y se llevó el dedo a la sien. «Hace calor durante el día, pero por la noche en una casa sin calefacción te mueres de frío. Se enfría rápido si no lo calientas. ¿Sabes a qué me refiero? Se nota que eres un chico de ciudad. Está bien, iré a casa y te traeré leña». Con estas palabras, dando por terminada la conversación, Grigori desapareció tras la puerta. «Bueno, hemos conocido a nuestros vecinos», se felicitó Román. No había nada que hacer y decidió permitirse tumbarse la hierba y escuchar música. Extendió una manta sobre la hierba y se puso lo más cómodo posible. El chico incluso le animó y se sorprendió al darse cuenta de que hacía un par de horas que no removía el ácido cáustico de la memoria en su corazón quejumbroso. Ahora habían vuelto y no había música que pudiera mitigar el dolor. Llevaban casados 5 años. Román abordó la cuestión del matrimonio con cautela, descartando a las muchas mujeres que buscaban su considerable fortuna. Vika era diferente, y él creía que le necesitaba como Román la Balagur, no como el señor Román el hombre de negocios. Ella nunca le pedía nada, y él mismo disfrutaba colmándola de regalos. También insistió en comprarle un coche. Cierto es que aquella vez no le hizo caso y rechazó un jeep fiable y potente como el que él mismo conducía. Tal vez si ella hubiera escuchado, el problema no habría ocurrido. ¿Quién iba a decirlo ahora? ¿Cómo? ¿Por qué razón desconocida? Había ocurrido que su coche se saliera a toda velocidad del guardarraíl y volcara. Las palabras de los médicos no sirvieron de consuelo. La muerte fue instantánea. Ella no sufrió. Toda la agonía se la dejó a él, Román. No insistió, no se ocupó de ello. 1000 excusas más. Llevaba 3 años aprendiendo a vivir sin su amada esposa. Román se sentó con las manos alrededor de las rodillas y con una mirada sombría miró a su alrededor y se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto. A lo largo de la valla estaba Vika. Por una fracción de segundo pensó que se había vuelto loco. Román saltó de su asiento y corrió hacia ella. Sí, la chica, vestida con un sencillo vestido de cretona, era real. Se movía de forma extraña, muy despacio, tocando de vez en cuando la valla con la mano. Cuando giró la cabeza hacia la voz, se dio cuenta.
No, claro que no era ella. Pero qué parecido. Hola, dijo la chica melodiosamente, mirándose a algún lugar más allá de él. Román miró el rostro, que tanto le recordaba a su difunta esposa, y se dio cuenta de lo que tanto le confundía. Ella no le veía. Sus grandes ojos serenos miraban al vacío. Al mismo tiempo, sonreía y parecía simpática. «Hola», respondió para evitar un momento incómodo. La chica, orientada por su voz, giró ligeramente la cabeza y sonrió. «Eres Román, ¿verdad? Grisha me dijo que te había conocido. Gracias por la comida que pasaste. Pareces ser una persona muy amable si decidiste tratar a un chico extraño». «Sí, sí». Román no sabía cómo reaccionar. «El parecido es increíble. Y Grigori, bien hecho. Parece haber tergiversado la historia para que el hecho del robo quedara al margen. También decidí venir a conocerte», continuó la chica con su cara vica. «Me llamo Alina». Pasó la mano por encima de la valla. Román agitó suavemente sus largos y finos dedos, sorprendido por su grácil forma. Esas manos podrían ser las de un artista o un músico, pero no las de una campesina, probablemente acostumbrada al trabajo duro. «Muy bonito», asintió Alina, tomándose su tiempo para retirar la mano. «Ahora veo con seguridad que eres un buen hombre, una persona brillante. Ciertamente no le harás daño a Grisha». «¿Lo veis?». La pregunta se le escapó de la lengua y Román ya se estaba maldiciendo por su descuido. Sin embargo, Alina sonrió. «Ocurre a veces, como vislumbres. Los médicos dicen que hay que operar, entonces hay esperanza. Pero la suma es prohibitiva y la probabilidad de éxito es de 1 entre 100. He aprendido a arreglármela sin depender de mis ojos. Puedes ver quién tiene qué en su corazón. La abuela Grafena me lo enseñó todo cuando era pequeña. Es una buena mujer, muy amable. Ella fue la que hizo que mis padres me sacaran del orfanato». «¿Cómo que del orfanato? ¿Con padres vivos?». Román estaba completamente confundido por esta extraña historia. «Bueno, entonces bebían todo el tiempo. Estaban bebiendo hasta morir. Los vecinos se quejaron y me llevaron al orfanato», explicó Alina, aún sonriente. «Todo el mundo bebe en nuestro pueblo. Ganan un penique y van a por vodka, o mejor aún, a por alcohol ilegal. Mucha gente se ha envenenado. Mi abuela Grafena, cuando vinieron a llevarme al orfanato, primero intentó persuadir a las autoridades tutelares para que arreglaran la custodia, pero ya era mayor, no se lo permitieron, y sus hijos no querían eso. Fue más tarde cuando hechizó a mis padres. No soportaban nada el alcohol, así que les obligó a sacarme del orfanato. Aguantaron unos años, pero cuando mi abuela se fue, empezaron a beber como locos otra vez. Ambos se fueron al otro mundo a la vez». «¿Cómo lo lleva?». Román seguía sintiéndose incómodo mirando los ojos que no veían de su compañera. «Estoy acostumbrada», se encogió de hombros. «Grigori ayuda. Es un buen chico, aunque dicen que los huérfanos crecen amargados con el mundo. No lo ofendas, ¿de acuerdo? Ya ha sufrido bastante en su vida. Puede hacer daño a quien quiera». Román se estiró, acordándose de pensar, ¿qué demonios está pasando aquí? Una película de terror. No el pueblo. Y este huérfano. «Vale, me voy». Alina retiró la mano y Román sintió de repente pena de separarse de la sensación de los dedos de una chica delgada calentados en su palma. «¿La acompañamos fuera?», sugirió. Pero Alina se limitó a negar con la cabeza y se alejó, tocando de vez en cuando la valla. Se quedó mirándola hasta que la chica desapareció detrás de la casa de al lado. Se parece a ella. Solo una copia. Alina ocupaba todos sus pensamientos. Por lo que él sabía, Vika era hija única en la familia. La relación con sus padres nunca había ido más allá de lo formal. Y ahora, tras la muerte de su hija, la inconsolable madre y el padre
Habían cortado todos los lazos, culpando a Román de la tragedia. Al fin y al cabo, fue él quien le compró a Vika el coche en el que se había estrellado. No era justo, pero asumió la culpa, y ahora estaba aprendiendo a vivir con ello, como una piedra alojada en su corazón. Por la noche la casa estaba realmente incómoda y fría, y Román se alegró mucho cuando oyó que golpeaban la puerta, dejando entrar a Grigori con un haz de leña. El chico avivó el fuego de forma hostil, colocando el periódico que había guardado y encendiendo la hoguera. Estaba claro que era habitual en él, así que pronto estuvieron ya en cuclillas el uno junto al otro, estirando las manos hacia la puerta abierta de la chimenea, donde las lenguas de fuego bailaban alegremente. «He traído patatas. Las asaremos en las brasas. ¡Deliciosas!». Grigori habló alegremente. «Vino Alina», dijo Román en lugar de la respuesta, mirando fijamente el fuego. «¿Cuánto tiempo lleva con los ojos?». «La abuela contó que nació sana», respondió Grigori en voz baja, removiendo el fogón con el atizador. «Entonces empezó. Probablemente porque su padre y su madre la emborracharon. Era así desde que tengo memoria, pero no creas que está ciega. Alina es la mejor, ¿vale?». Grigori casi gritó la última frase, dispuesto a defender a su amiga de todo el mundo. «Sí, lo tengo. No grites». Román se sorprendió de la calentura del chico. «A mí también me gustaba. Era cálido, como nuestro horno». «Exacto». Grigori no discutió y de repente se volvió hacia él, levantando la vista. «Tío Roma, di la verdad. ¿Eres rico?». «Pobre no», respondió el hombre sin entender a dónde quería llegar. Grigori se mordió el labio, sin dejar de quemarle con la mirada. Luego se levantó de un salto, dejó caer el atizador y volvió a sentarse, mirándole a los ojos. «Tienes suficiente dinero para operar a Alina, ¿no? Aquí. Compraste una casa. ¿Por qué necesitas un naufragio? ¿No tienes dinero que quemar? Y Alina lo verá. Creceré. Saldaré la deuda. Devolveré hasta el último céntimo». Y rompió a llorar. Román se sintió abrumado por una oleada de aguda piedad. Acarició suavemente a Grigori en su delgada espalda, para no asustar a este niño poco acostumbrado al afecto, que se hacía cargo de las preocupaciones a las que todo hombre adulto puede hacer frente. Y en su voz sonaba ahora un amor tan desesperado por la chica ciega, tal pasión, que Román se dio cuenta de repente de que haría cualquier cosa por estas personas, ayer todavía desconocidas para él, y respondió con toda sinceridad: «Grigori, encontraré una buena clínica y llevaremos allí a Alina. Te lo prometo. Y ahora, ¿dijiste algo sobre patatas o lo oí por casualidad?». Grigori no paraba de hablar de lo maravillosa que era Alina y de cómo le había enseñado a leer y escribir, cómo le había contado cuentos de hadas, cómo habían ido juntos a buscar setas y bayas, y había aprendido todo sobre el hogar, incluso cómo calentar el baño. «Es mi hora», dijo, bostezando mientras oscurecía fuera de la ventana. «Alina estará preocupada», y se marchó cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Román se quedó solo. Recogió los restos de la cena, tocó el catre. Estaba caliente, y toda la casa, caldeada, respiraba ahora un calor vivo y acogedor. Los saltamontes gorjeaban en el jardín delantero junto a la ventana, y su mente estaba tranquila y en paz. Se desnudó, se metió en la cama, escuchando los grillos. Se durmió enseguida, por segunda vez en este día maravilloso y lleno de sorpresas. La abuela Grafena ya estaba allí, sentada respetablemente en el taburete, tejiendo algo a ganchillo y mirándole con ojos agudos, no seniles. También tarareó algo en voz baja. Mirando más de cerca, Román se dio cuenta de que la abuela estaba tejiendo una pequeña bota de bebé, un patuco. ¿Quién sería?, se preguntaba en sueños.
Grigori es grande ahora, no de su tamaño. Alina, dijo Román mientras se acercaba a la valla, ahora tengo que irme por negocios, pero volveré, te lo prometo. Le hice una promesa a Grishka y voy a cumplirla. Bien, dijo, tienes razón, la promesa debe cumplirse. Vete en paz, te estaremos esperando. Lo hice, admitió Román, pero ya ves cómo resultó. Ni hijo, ni hija, y perdí a mi mujer, mi culpa, mi cruz. No te hagas cargo, dijo la abuela con severidad. Usted no tiene la culpa de lo sucedido. Es de la voluntad de Dios, y Él obra de maneras misteriosas. Dios lo ha tomado. Dios te lo dará. Tendrás un hijo y una hija. Lo tendrás todo si te atreves a dar lo que te quitaron sin sentirte culpable. Román se despertó como si lo hubieran empujado. Echó un vistazo al taburete junto a la mesa. Nada. No puedo creer que esté soñando. Miró su reloj. Mierda, es por la mañana. Había dormido 10 horas. No recuerdo una ocasión como esta. Se sentía fresco, vigorizado, que podría haber corrido 5 kilómetros sin parar. Se levantó de un salto, buscó a tientas un cubo de agua en el pasillo, saltó a la calle y se salpicó. ¡Brrr! Me sentí tan bien. Vaya, 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 abuela. Sí, sí, Agrafena. Buenos días, susurró una persona cercana. Se giró y se quedó inmóvil, mirando a Alina. La muchacha era hermosa, y él volvió a maravillarse del parecido con su difunta esposa. Recordó la promesa hecha a Grigori. De hecho, al menos podría intentarlo. ¿Y si ocurre un milagro y los médicos consiguen devolver la visión a esta maravillosa niña? Pero hay que tener cuidado con los milagros. No puedes darle esperanza y luego quitársela. Podría matarte. Ya ha tenido suficiente. Buenos días, dijo, admirando a la chica. Me miras con tanta atención que me siento incómoda, rió Alina. Sabes, incluso puedo verte, creo. Alina, dijo Román mientras se acercaba a la valla. Ahora tengo que irme por negocios, pero volveré, lo prometo. Le hice una promesa a Grigori y voy a cumplirla. Bien, dijo. Tienes razón. La promesa debe cumplirse. Vete en paz. Te estaremos esperando. Que avive la cocina para mantener viva la casa, dijo Román sin saber por qué. Deseaba desesperadamente acariciar el pelo de trigo de Alina, pero no se atrevió. Agáchate, por favor, le pidió ella, y él inclinó obedientemente la cabeza, y la sintió abrazarse a su cuello, tirando de él hacia ella, y sus labios tocaron los suyos, momentáneamente secos y ardientes. ¿Era magia? Se maravilló, sintiendo que se mareaba. Un beso para Grigori, explicó la chica con seriedad, soltándole. Es tan feliz. No lo dejes, por favor. No lo haré, asintió Román. Volveré pronto. Sonrió y se dirigió hacia la casa. La siguió con la mirada. Se recompuso, se despidió del retrato de su abuela y se precipitó en la conocida dirección de la capital. Román puso en marcha una actividad verdaderamente frenética. Llamó, escribió, consultó y finalmente encontró una clínica donde aceptaron arriesgar su reputación y operar, casi sin esperanzas, al paciente. Nunca antes había tirado tanto dinero, porque la cantidad se llamaba realmente fantástica. Sin vacilar, firmó todos los papeles necesarios, transfirió el anticipo. Ahora venía lo más difícil, contárselo a Alina. Estoy de acuerdo. La chica no pareció dudar ni un segundo. Alina, los médicos no garantizan nada, pero hay una posibilidad. A Román le costaba mucho hablar, pero Alina solo le devolvía la sonrisa. A menudo sueño con la abuela Grafena, diciéndome que acepte buscar ayuda. Y sí, empezó Román, pero ella se llevó el dedo a los labios, instándole a callarse.
Estoy acostumbrada a vivir así, a distinguir entre el día y la noche. Si siempre hay noche, ya he tenido suficientes sueños y recuerdos. No tienes que temer por mí, Román. Soy fuerte. Ella habló y a Román se le saltaron las lágrimas. Sintió lo fuerte que era el espíritu de esta chica de aspecto delicado y frágil. Ahora comprendía aún más a Grigori, que estaba enamorada de ella, y que estaba dispuesto a servirla de todo corazón y con devoción. Era la viva encarnación de la bondad y la fortaleza, la fe y el amor a la vida. Había sido huésped de Alina por primera vez, y le sorprendió lo limpia y ordenada que estaba la casa. Grigori no exageraba. De hecho, tiraba de todas las preocupaciones de los hombres. Román llegó por la mañana temprano y no lo encontró allí. Alina dijo que el chico había ido a pescar por la mañana. Eso significaba que les esperaba otra conversación difícil. El chico irrumpió a la casa como un pequeño torbellino pelirrojo. «¿Lo harás, verdad? ¿Lo verá?», gritó en lugar de saludar, lanzándose al cuello de Román. Era imposible mirar sus ojos desesperadamente ansiosos de un milagro y dudar de un resultado feliz. Así que Román respondió: «Sí». De repente sintió que él mismo creía que todo saldría bien. Miró a la pared. Su abuela Grafena les miraba desde el cuadro, pero ahora imaginaba que sonreía al borde mismo de los labios. «¿Tú también lo ves?», le preguntó a Grigori por si acaso. El chico comprendió lo que quería decir y miró rápidamente el retrato. «Pues sí, está sonriendo. Era una hechicera. Lo sabía todo de antemano», continuó diciendo. «Ve tú, yo esperaré. Mantendré la casa en orden». Román lo abrazó, estrechándolo contra sí, sintiendo los fuertes latidos de su pequeño y fiel corazón, y de repente ni siquiera se dio cuenta de cómo lo pidió. «Grigori, ¿te queda alguien de tu familia aquí?» «Nadie. La madre y el padre murieron por culpa de la bebida. No queda ningún pariente», respondió sorprendido el chico. «No te preocupes, tío Román. Puedo manejar la casa. Estoy acostumbrado». «¿Qué pasa? No soy un niño pequeño». «Grigori, ¿vienes con nosotros?». Una vez decidido, como si saltara de un acantilado al agua, Román preguntó. Los ojos del niño se volvieron redondos por la sorpresa. «¿Cómo es? ¿Te dejarán entrar en el hospital?», preguntó incrédulo. «No, Alina será atendida allí y tú y yo la esperaremos en mi casa», explicó Román. A Grigori se le iluminaron los ojos, reflexionó y luego sacudió la cabeza. «Al diablo con la capital. ¿Qué no he visto allí? ¿Cómo voy a dejar la granja? Piénsalo bien». Román miró en silencio al hombrecillo y se dio cuenta de que, sin duda, tenía razón. La capital es luminosa, hermosa y bulliciosa, pero es muy fácil perderse en ella, sobre todo si eres huérfano de pueblo. ¿Cuánta felicidad le había dado la capital a él mismo? ¿Dinero? Lo tiene. ¿Posición social? Sí, pero la simple felicidad humana era tanto como él y Vika habían estado juntos, y no se expresaba en términos monetarios. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ahora acertado de pleno. Me llevaré a Lina y volveré aquí, y haremos las tareas domésticas juntos. Haremos la casa juntos. ¿Te parece bien? ¡Yo sí! El chico apretó la mano contra su ancha palma. «Ya te digo que en el pueblo se está mucho mejor». Volviéndose hacia Lina, que ya había reunido sus sencillos documentos, Román preguntó. «¿Sabes dónde están los papeles de Grigori? ¿Certificado de nacimiento? ¿Algún certificado?» «Claro que lo sé», respondió ella, como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Está todo en la taquilla. Mi abuela me dijo que lo mantuviera a salvo. Algún día lo necesitarás». Román cogió los papeles y se volvió hacia Lina. Ella le tendió la mano y Román se dio cuenta de que estaba dispuesto a cogérsela, si era necesario, para el resto de su vida. Y entonces el tiempo avanzó y se precipitó. Alina tenía por delante una serie de procedimientos y exámenes,
Para evitar llamarla cada hora, Román se volvió muy activo. Contrató un equipo de construcción y se sumergió en el proceso de diseño, elección de materiales de construcción y otras tareas de las que no tenía ni idea en el pasado reciente. Llegó incluso a olvidarse de comer. Si no fuera por Grigori, que le cuidaba tan bien como una enfermera experimentada, probablemente habría puesto su propia salud a prueba. Por la noche, Román se quedaba dormido sin soñar. Por la mañana, se levantaba de un salto y se ponía manos a la obra. Cambió su decisión original y dejó la casa de su abuela como base de la futura estructura. No permitió que se estropeara el horno. Como resultado, los diseñadores encontraron una opción forrándola de azulejos. La estufa, en cambio, constituía una magnífica chimenea. El antiguo nombre ruso de Terem era más adecuado para el edificio resultante que cualquier otra cosa. Pero había gas y electricidad de una pequeña central propia, que suministraba energía ininterrumpida a todo el pueblo, y una línea de internet dedicada. La casa ha crecido 2 plantas con varias habitaciones, 2 cuartos de baño y 2 aseos calientes. También hay una sauna y una piscina compacta, y varios invernaderos. Román estaba decidido a emprender la producción industrial de retorcidos utilizando una antigua receta. Decidió llamar a la nueva marca Granma Agrafena. A veces Román consultaba el retrato de su abuela, y ella respondía, asintiendo o con cara de reproche. Luego, tras reflexionar, ajustó sus planes. Román pagó más que generosamente. El equipo le fue recomendado por las mejores referencias, así que el trabajo salió muy bien. El otro caso, concebido por él, avanzaba mucho más despacio, superando las trabas burocráticas inventadas por quienes se suponía que debían velar por los intereses de los destinos humanos que se les confiaban. Pero también en este caso el dinero sirvió de lubricante perfecto para el chirriante carro del servicio público. El día en que Alina fue finalmente operada, firmó el último papeleo y recibió a cambio de un grueso sobre de notas una delgada pila de certificados y papeles. Sinceramente, ¿para qué necesitas esto?, preguntó una señora amargada con estrictas gafas de profesora. Ya sabes, herencia, genes, factores ambientales. Estoy seguro de que también debe haber retrasos. Todo su aspecto demostraba que a ella misma no le importaría entregar sus propios genes junto con su herencia si este millonario loco quería adquirirlos para algún fin. Y lo que es más, para cualquier propósito. Así que mi padre era un alcohólico que nos abandonó a mí y a mi madre cuando yo tenía 1 año. Sonrió Román, dándose cuenta de que era poco probable que la dama apreciara sus argumentos. En sus ojos, como en un dibujo animado, destellaban ahora signos de dólar. Y mi infancia es de calle, y mis universidades son tales que no se les desearía a nadie. Es poco probable que entiendas estos argumentos cuando todo no puede contarse y medirse en términos monetarios. No puedes hacer eso. ¿Recibiste el tuyo? Acabemos con esta conversación. Tengo que irme. La señora, mirándola enfadada con sus gafas, no se atrevió a dar su innecesaria opinión. Y Román, saltando fuera del polvoriento y apestoso edificio de aburrimiento y miseria, marcó el número de Alina. Ella no contestó, así que llamó al médico que la atendía. Su esposa fue operada del ojo izquierdo, dijo el médico sonriente, asintiendo con simpatía. Seguiremos de cerca los progresos. Si el resultado es favorable, operaremos el ojo derecho. Es demasiado pronto para saberlo, pero estoy seguro al 70%. Román no siguió escuchando. 70% es muchísimo, pasaba por su cabeza. Gracias, doctor, gritó por el tubo. ¿Cuándo puedo visitar a mi mujer? Esa palabra le pareció singularmente correcta, la única posible. Creo que el cuadro se aclarará en 3 días, respondió cautelosamente el médico. Allí estaré. Román apagó el teléfono y se dirigió al pueblo. Necesitaba hablar con Grigori. ¿En 3 días? Volvió a preguntar el chico mirando al emocionado Román. ¿3 días? Tiene mucho miedo.
¿Le has dicho cuánto la esperamos y cuánto la queremos? Por supuesto que sí, confirmó Román. Tú también. Hablamos hace un rato. ¿Lo has olvidado? Necesito oírlo de ti, explicó Román con seriedad. Esa es la otra. Hablando del otro, Román decidió que no podía dejarlo para más tarde. Grigori, he redactado los documentos para tu adopción. Resulta que sin preguntar, pero podría no funcionar. No suelo hacer promesas vacías. Y aquí, parece que ha funcionado. ¿Te importa? Los grandes ojos de Grigori se abrieron de par en par, y se quedó con la boca abierta. Tragó saliva y volvió a mirar a Román. Sacó los documentos del bolsillo y señaló la línea donde estaba escrito: Grigori Romanovich, Kashin. Ahora eres tú, ¿no te parece? Pues sí. Grigori se quedó mirando la línea, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Soy yo? ¿Grigori Romanovich? Pues claro que eres tú. ¿Por qué? ¿No te gusta? Román se preocupó. No pasa nada, respondió Grishka, y de repente se echó a llorar. Román estaba asustado, no sabía qué hacer. ¿Habría ido demasiado lejos y el niño no lo querría como padre? Grigori, seré un buen padre, de verdad, murmuró Román, sin saber cómo calmar al niño que rugía. Aprenderé. Ya eres el padre más guay del mundo, gritó Grigori, abrazándole por el cuello y regándole las lágrimas. ¡El mejor! Y la abuela Grafena los miraba desde el retrato mientras dos hombres, pequeño y grande, se abrazaban, llorando sin reparo. ¿Y qué pasa con Alina?, preguntó de repente Grigori, apartando los ojos de él. ¿La llevamos a ella también? ¿Dónde? Román en un primer momento no lo entendió. ¿A dónde? ¡Por la familia! Grigori se alarmó. Vas a casarte con ella, ¿verdad? No me adoptes, puedo arreglármelas. Ella necesita un marido. Claro que lo haré. Román le acarició la cabeza como si fuera un bebé. ¿Dónde estaría ahora sin ti? Si ella está de acuerdo, por supuesto. Si ella está de acuerdo, lo haré yo, dijo Grigori con tal seguridad que Román empezó a reírse y a envidiarle. Él mismo no tenía tanta confianza. Quítate la venda, dijo solemnemente el médico cruzando los brazos sobre el pecho. Había una enfermera en la habitación con ellos. Se acercó a la pálida Alina y le quitó con cuidado la venda que le protegía un ojo. Alina parpadeó impotente. La luz aún no le era familiar y la inquietaba. Y entonces... Chicos, queridos, puedo veros, dijo en voz muy baja, pero todos podían oírla. ¿Y qué dije?, gritó Grigori saltando en el acto. El médico le miró con severidad. Jovencito, tienes derecho a comportarte. De lo contrario, le pediré a tu padre que te saque de la habitación. ¿Padre? Alina miró a Román con sorpresa. Rodeó los hombros de Grigori con el brazo y asintió. Padre, padre. Hemos introducido algunos cambios. Vendrás aquí, te mostraremos y te contaremos todo. Usted mismo lo verá. Ya veré, parpadeó Alina, acostumbrándose a mirar el mundo con sus propios ojos, o más bien, con uno hasta ahora. ¿Podemos tener un momento a solas?, preguntó Román, mirando suplicante al médico y a la enfermera. Salieron. Pensó Grigori, murmurando que él también esperaría fuera de la puerta. Román se puso en cuclillas frente a Alina y le cogió la mano. Ahora puedes verme. Así es como soy. Un hombre corriente, en realidad. No es guapo, pero tampoco feo. ¿A qué te refieres? Alina se sorprendió. No entendía dónde quería llegar. Román le acarició los dedos, como si la tranquilizara. De hecho, el corazón le latía con fuerza y estaba deseando que se le saliera del pecho. No nos pongamos oficiosos, ¿vale? Me lo pondría más fácil. No me atrevo. Alina esbozó una sonrisa suave y amable, y la habitación pareció iluminarse. Vamos,
quiero decir, vamos. Alina, entiendo que todo pasa muy deprisa. Tiene que haber otra manera. Solo recientemente me he dado cuenta de que la vida es solo una, y es tan corto. Y lo más importante es tener tiempo para hacer y decir. Hasta ahora solo he construido una casa. Me gustaría que plantásemos jardines juntos y creásemos hijos juntos. Alina se bañó las pestañas. No le entendía. Román suspiró y se recompuso. Una explicación un tanto confusa. Permítame decir, ¿de acuerdo? Cásate conmigo. Se estremeció y cerró los ojos un momento. A Román le dio un vuelco el corazón. No te calles, por favor. Si no estás de acuerdo, dilo, pero no te calles. Román le apretó los dedos, sintiéndolos temblar. Roma, ¿por qué me quieres así? Dijo Alina en voz baja, con lágrimas rodando por sus largas pestañas. ¿Por qué no puedes encontrar una sana, hermosa, rica? Eso no lo encuentro. Román se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación, incapaz de encontrar un sitio. Una mujer tan amable, brillante, maravillosa y gentil. Me enamoré de ti en cuanto te vi. ¿En serio? ¿Yo? ¿La tonta ciega del pueblo? Alina sonrió solo con los labios, al límite. ¿Puede ser así? Suele ocurrir. Román hizo una pausa, buscando una respuesta en su rostro. Tenemos una historia maravillosa. De hecho, la abuela Grafena se me apareció en sueños y me predijo que todo nos iría bien. Así sucede. Alina sacudió la cabeza. Solo que, ya sabes, te enamoraste de mí a primera vista y yo, resulta que no veo para nada. Así que ese es nuestro cuento de hadas. ¿Quieres casarte conmigo? Román puso una cara tan lastimera que ella se echó a reír. Sí, ¿a dónde iré? ¿Quién cuidará de ti y de Grigori? Román sintió como si una enorme piedra cayera de su alma. Y fue fácil. Cuida tú, por favor, pidió. Se besaron hasta que el médico entró en la habitación y despidió a Román, alegando que el paciente necesita descansar. La operación del segundo ojo también fue un éxito. Un año después, los Kashin tuvieron 2 hijos. Grigori tuvo una hermanita. Se llamaba Vika. La familia vivía en una casa de pueblo transformada bajo la infatigable supervisión de su abuela Grafena. Y junto a ellos, los 3 ángeles de la guarda, Vera, Esperanza y Amor. Vivieron allí para siempre.